Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Escalpelo y estamos haciendo la serie de videos Open Source en arte y tecnología. Esta es la segunda parte de electrónica básica. En esta ocasión vamos a ver la unidad de electricidad del libro de Forrest Mims. Entonces te comparto pantalla. Este es el libro que vamos a utilizar. Lo estoy obteniendo de Internet Archive. Y bien, se llama Getting Started in Electronics, empieza en electrónica. Y bueno, te comento cómo va a suceder esta clase. Nosotros vamos a revisar este libro unidad por unidad. No le vamos a dar un enfoque detallado a todas las unidades. Voy a tomar únicamente lo que me sea útil para que tú entiendas cómo integrar electrónica a través de Arduino, LEDs, motores, bocinas a tus proyectos de arte y tecnología. Voy a tomar lo que sea más común y popular. Tengo ya 11 años de experiencia en esto, entonces creo que puedo hacer una buena síntesis. Voy a mostrarte el libro, voy a hacer algunos dibujos en pantalla y voy a ir llevando notas importantes en el repositorio de proyectos. Recuerda que estamos manejando la filosofía de documentación continua, entonces todos los avances que vaya haciendo los pondré en este repositorio. No voy a compartir el enlace, la idea es que tú aprendas a buscar esto, que te vayas a GitHub, busques mi perfil y busques en mis repositorios el de Open Source para arte y tecnología, y que después en la carpeta de electrónica básica veas las notas, ¿vale? Entonces, también voy a tratar de dar ejemplos de aplicación o de por qué es importante conocer esto al momento de trabajar en arte y tecnología. Si me acuerdo, voy a poner referencias a otras obras de arte en las que he trabajado o que conozco, donde se vuelve importante conocer estos conceptos. Entonces, ahora sí te comparto pantalla. Empezamos leyendo el libro, nos muestra que tenemos varias ediciones. Aquí te menciona que la información está proporcionada tal cual está. El que escribe no se hace responsable del uso que tú le das, y que si le regalas este libro a tu hijo o a un niño, que lo cheques porque vas a trabajar con electricidad y puede haber riesgos a la salud. Aquí está el índice, y en esta sección nos habla un poco más de la bienvenida, que está muy feliz de que quieras hacer arte, quieras hacer cosas con electrónicas. En este caso yo estoy muy feliz de que decidas conocer lo más básico de electrónica. Recuerda que estas clases van a ser, que estos videos van a ser extensos, detallados, para que podamos tener el contexto desde cero, porque hay muchas cosas por ahí en internet que simplemente te proporcionan la información y que no dan una explicación, o que asumen que tú investigas o conoces varios conceptos. En este caso yo no voy a asumir que conoces nada, pero en el caso en el que considere que necesitas investigar más cosas, sí lo voy a mencionar. Vale, vamos a ver la mitad de la lección. Vamos a ver poniendo la electricidad a trabajar, regreso a los básicos, electricidad estática, corriente eléctrica, corriente directa, ¿vale? Creo que vamos a ver hasta la página 13. Entonces empezamos haciendo nuestra documentación. Aquí en mi Visual Studio ya he escrito que vamos a hacer el día de hoy la primera parte de electricidad en electrónica básica. ¿Vale? Y he hecho esta nueva nota donde voy a tratar de escribir todas las referencias que yo pueda. Entonces empezamos acá y dice electricidad, y esta parte tiene como propósito que tú sepas que la electricidad es un fenómeno que existe, que fue descubierto, que no fue inventado, es una fuerza de la naturaleza, y esta es utilizada para echar a andar nuestros aparatos, nuestras tecnologías electrónicas.
y te pone como referencia una calculadora, un reloj de muñeca, una lámpara, etc. Es importante considerar que la primera edición de este libro fue en 1983, entonces por eso se vuelve importante introducir estos conceptos. Ahorita creo que es de conocimiento común que la gran mayoría de nosotros sabemos que esta electricidad es lo que alimenta todas nuestras tecnologías electrónicas. Te pone este ejemplo, que es el ejemplo de Benjamin Franklin, que vio los rayos y levantó una cometa y le puso una llave, y cuando bajó la llave tenía como, cuando la tocó le dio toques, o sea, había un mini rayo ahí. Es interesante porque podríamos decir que en realidad hemos dominado el rayo y que está en pequeñas cantidades de forma controlada en tu computadora, en tu reloj, en tu smartphone y en muchas de las cosas que tú utilizas. Poner la electricidad a trabajar se refiere a cómo le hacemos para que esa corriente haga algo. Si tú pones como ejemplo un foco, simplemente la electricidad pasa por ese foco y dependiendo del tipo de foco que sea, utiliza un principio físico diferente para generar luz, ¿vale? Aquí lo que está sucediendo es que está convirtiendo la electricidad en un tipo diferente de fenómeno físico. La electricidad por sí misma no genera luz. Pero por ejemplo, vemos un rayo con luz porque cuando circula de la nube a la Tierra o viceversa, rompe el aire y con las moléculas de gas y las partículas de la atmósfera a través de las cuales está circulando, con las cuales está chocando, les pega tan fuerte que ese algo genera luz, ¿vale? La luz es algo diferente en lo que tal vez de lo que tal vez hablaré más adelante. Y bueno, la culminación del manejo de esa luz está en la computadora y más recientemente en el smartphone. Encontramos la forma de controlarlo de forma tan organizada que podemos generar una imagen, mandar un meme, etc. Y bueno, voy a la siguiente, que es la parte que nos interesa. Entonces dice, la electricidad es un ingrediente esencial de la materia. La mejor forma de entenderlo es analizando las partículas más pequeñas de la naturaleza y presentes en cada elemento. En este caso pone el átomo. Aquí me gustaría mencionar que este modelo de átomo ya es obsoleto. Es muy bueno para explicar cómo funcionan las partes del átomo, pero en este caso ya tenemos otras referencias. New Pictures of an Atom. Nuevas imágenes de un átomo. Entonces, en algún punto de la historia nos dimos cuenta que el átomo no se ve de esta forma. Entonces, se ve más o menos así. Atom, Electric Cloud, la nube eléctrica de un átomo. Estas son representaciones gráficas, no es que podamos hacer una cámara para tomarle fotos a un átomo. Pues nos dimos cuenta que el electrón no es una bolita que está girando alrededor del átomo. Es como un gas que tiene la misma cantidad de energía en cualquier átomo y que está alrededor del núcleo. Y el núcleo es un punto compuesto por una serie de cosas que de todas formas, aunque estemos en el 2024, no tenemos del todo claro qué es lo que son o cómo funcionan, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos viendo es que un átomo que tiene un electrón es como un punto que tiene alrededor una nube. Un átomo que tiene dos electrones es generalmente tiene dos partículas en su interior, dos neutrones y dos protones, y alrededor está la nube eléctrica. Ahora, esta parte es importante porque el átomo esencialmente está compuesto por neutrones, protones y electrones. Los neutrones son partes neutras, no tienen una carga eléctrica, no generan un efecto eléctrico sobre la materia. Sin embargo, los neutrones tienen otras funciones, por ejemplo, que tenga masa, que se pueda tocar ese electrón, o que tenga un campo magnético, un campo gravitatorio que interactúe con la gravedad, y hace muchas otras cosas más que en este caso yo no las conozco, ¿vale?
pero más o menos esa es la explicación general. Y usualmente tiene un electrón y un protón porque tiene una carga positiva y una carga negativa, y en el mundo de la física los elementos deben tener o generalmente tienden a ser neutros, porque si tuvieran, por ejemplo, el protón pero no el electrón, entonces se le considera carga positiva. Si tiene más electrones que protones, se le considera carga negativa. Entonces en la escuela nos dijeron que debe tener como la misma cantidad. Eso es cierto en teoría, pero en el funcionamiento de la física nos hemos dado cuenta que a veces se le salen los electrones. Los protones no se le salen porque están en el núcleo, ¿vale? Y están muy apretados, y las fuerzas que los agarran entre ellos, por ejemplo la gravedad, es mucho más fuerte que la electricidad a esa escala, y eso es lo que le ayuda a que no se salga. Y cuando se separa es cuando se da una fisión atómica, y ese es uno de los principios utilizados para las plantas nucleares o para las bombas. Entonces aquí a nosotros lo que nos interesa es saber que esas partes existen para que nosotros podamos analizarlas. Entonces regreso a esta imagen y va a ir teniendo distintas formas, ¿vale? En este caso no nos interesa tanto que tenga la forma que tiene. Sin embargo, aquí pueden ver más ejemplos de cómo se ve cuando tiene más electrones o de distintos elementos, para que ustedes vean en su interior cómo se percibe según las ecuaciones que nos permiten entender, las ecuaciones más modernas que nos permiten entender cómo son los átomos y los electrones en su interior, ¿vale? Ahora, esto es importante porque necesitamos ser conscientes de que la materia tiene electricidad y puede o no permitir que la electricidad circule, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una luz, la electricidad está circulando. Debe haber un algo que haga que la electricidad pase de un átomo a otro. En este caso ya no son bolitas, como se ve en este modelo, sino que es como una nube, es como un fluido o como una especie de gas que circula entre la materia. Es súper interesante. Y la forma en la que representamos esto es con un círculo con una raya en medio, con el negativo en medio es el electrón, y un círculo con un más en su interior es un protón, es el positivo, ¿vale? Entonces, cuando a un átomo le falta un electrón o le sobra un electrón, se generan iones y son positivos y negativos. Y por ejemplo, una forma de generar un flujo de electricidad es con una batería, y entonces ahí adentro hay un montón de materiales que les falta o les sobran electrones, y eso es lo que cuando tú le conectas un LED, por ejemplo, genera una fuerza que hace que circulen. Entonces es importante que nosotros sepamos que no son una bolita o una partícula, porque no es como un algo físico, un circulito que se esté moviendo de un lado a otro. Más bien, el hecho de que sea una bolita nos permite tener la idea de que es un algo con la misma cantidad de energía. Muchos electrones, cuando se suman, nos dan las unidades de volt o de ampere, ¿vale? Volt y ampere son unidades que nos permiten expresar características de la electricidad, es decir, del flujo de electrones, ¿vale? Es importante que lo sepamos a este nivel porque, por ejemplo, si tú quieres prender muchos LEDs, esos LEDs van a consumir mucha electricidad. Toda esa electricidad tiene que venir de algún lugar, por ejemplo, de alguna batería. Y esas baterías tienen una cantidad de electrones finita, es decir, que se acaba. Por lo que yo no puedo, por ejemplo, tratar de dejar una pieza con LEDs durante 2 meses con una batería o con un power bank, porque se va a acabar. Es más, la única forma de lograr esto es como conectándolo a la electricidad con un adaptador de corriente y que éste lo tome de la red eléctrica. Por otro lado, si yo trato de hacer pasar muchos electrones por un componente que me permita controlarlos, como es un Arduino o un transistor, el hecho de que pase, que sean esta idea de las bolitas,
esta nube eléctrica va a chocar con la materia, con lo que compone ese transistor o ese microchip que está en el Arduino. Entonces, a nivel atómico, el que pase los electrones va a hacer que la materia empiece a vibrar. La forma en la que nosotros experimentamos la vibración de las moléculas es como temperatura. En otras palabras, si tú le pasas mucha corriente a algo, se va a calentar. Y si se calienta demasiado, se puede dañar. Más adelante, cuando veamos los transistores, vamos a ver que los transistores son una máquina termodinámica. Es decir, eso significa que funcionan con estos principios. Los electrones los imaginamos como bolitas y atraviesan la materia, y eso hace que se calienten, y si se calienta demasiado ya no funciona igual, sus propiedades van cambiando, deja de conducir tan bien, deja de funcionar bien, ¿vale? Eso nos permite ser conscientes de que tenemos que hacer una selección al momento de considerar cómo aprender lo que sea que vayamos a aprender, porque ese calor puede generar malos funcionamientos o puede dañar componentes a su alrededor, o puede hacer que a la larga, por ejemplo, si expones una pieza y está constantemente prendida, a lo mejor 1 o 2 horas en tu escritorio funciona bien, pero si la dejas conectada 2 o 3 meses en la galería o se la vendes a alguien, pues eso se transforma y las propiedades de la materia se van degradando, y por eso debemos tener en mente esta idea, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Ahora, los electrones pueden estar solos, así, normal. No necesitan estar pegados a un átomo. Un ejemplo de eso muy interesante es el Wi-Fi o el Bluetooth. Lo que nosotros hacemos con una antena Wi-Fi es la electricidad que está en la batería o que viene de la red eléctrica, la empujamos con tanta fuerza que sale de la antena y se propaga en el aire. Los electrones se pueden convertir en una onda electromagnética. Ahorita vamos a ver qué es el electromagnetismo. En otras palabras, es como electrones que se mueven, ¿vale? Entonces, esa onda, cuando oscila, cuando vibra un electrón o un conjunto de electrones, se pueden convertir en una onda. Y la onda tiene propiedades ya muy avanzadas, que de eso fue mi carrera. Y me tomó 4 años y medio entenderlo, entonces no vamos a profundizar tanto en eso, pero sí lo vamos a explicar. Las ondas, por ejemplo, el Wi-Fi se puede propagar en el vacío. Aquí en la Tierra no estamos al vacío, estamos como con una atmósfera. Esa atmósfera hace que no se propague tan rápido, van chocando, hace que se pierda energía conforme toca el aire, los elementos o los gases que componen el aire. Pero lo que quiero que sepamos es que sí puede estar un electrón fuera de su átomo, ¿vale? Ahora, estos electrones, si se quedan inmóviles, se llama electricidad estática. Si se mueven, generalmente se les llama campo magnético. Ahora, hay muchas, más bien corriente. El concepto de electricidad estática y de corriente van a ser súper importantes cuando veamos los siguientes conceptos, que son como capacitores, bobinas, campos electromagnéticos, campos eléctricos, etc. ¿Por qué debemos considerarlo? Porque a lo que queremos llegar con estas clases es a los sensores. Y hay algunos sensores que funcionan con electricidad estática. Por ejemplo, los sensores touch o las pantallas touch, lo que hacen es que van midiendo la cantidad de electrones que están sin moverse entre tu dedo y la pantalla, o entre tu dedo y el sensor. Conocer estos conceptos te va a ayudar a entender por qué si pegas el botón a tu piel marca como prendido, porque no lo mide solamente de un lado, sino que lo mide de 2 lados. Y si tú pegas el sensor a tu piel y tratas de activarlo tocándolo con tu dedo, bueno, posiblemente se active con la parte de abajo de la piel. O por ejemplo, si estamos pensando en electrones en movimiento, yo tengo, digamos, un microcontrolador con Wi-Fi, un Arduino con Wi-Fi o un ESP32 con Wi-Fi, y ya hace lo que hace y tiene sus sensores y lo que sea, ¿no? Yo lo pongo en una cajita, pero se me ocurre ponerlo en una cajita metálica. Bueno, los metales son como espejos de electricidad, de ondas electrónicas, pueden conducirlo o pueden reflejar, ¿no?, las ondas si están en el aire. Entonces, saber que es un algo, justamente este es un problema de la física, la dualidad de la onda
la dualidad de la electricidad o de los electrones o del electromagnetismo como onda y partícula, al igual que la luz, es un tema de estudio. Entonces, saber eso, saber que es un algo que se mueve, que es energía que se está moviendo, nos va a permitir entender que no le podemos poner una caja metálica a un dispositivo que, por ejemplo, tenga Wi-Fi. Otra cosa interesante relacionada con este fenómeno es que luego la gente me dice, es que estoy pegada a mi módem y el internet es malo. Bueno, sí, o sea, no tiene que ver con que estés cerca, sino también a veces tiene mucho que ver con la cantidad de cosas metálicas que tienes alrededor de la antena de Wi-Fi de tu computadora. Entonces, si de repente tú tienes una cuchara pegada al celular, posiblemente estés tapando la señal de Wi-Fi de tu celular. Consejo, no, si van a recibir asesoría o van a hacer una videollamada, no la tomen en el celular, se ve muy mal, me fastidia mucho, se me hace poco profesional. Si es necesario, sí, pero si están en su casa, están trabajando, prendan la computadora, ¿vale? Si tienen que tomar en la calle, bueno, ya. Entonces, así como puede ser una antena, como puede ser esto un espejo y taparle la señal, digamos que mi modem viene de un lado, y aquí está mi teléfono, yo le puedo bajar la señal poniéndole un objeto metálico para obstruirlo. Y de la misma forma, si se lo pongo del otro lado, puede ser un espejo y la que ya se pasó se regresa y mejora la señal. Pero eso hablaremos tal vez en otro video. Este es el ejemplo para mostrar que esto es importante y que sirve para algo. Y acá llegamos a esta sección. Bueno, antes de pasar de página vamos a hacer nuestras notas. Electricidad. La electricidad es un fenómeno físico relacionado con los electrones y con la materia en sí. Usamos la electricidad para alimentar nuestros dispositivos. ¿Vale? Entonces, hay distintas propiedades de la electricidad que debemos tener en mente para poder entender sensores, para poder entender potencia, para poder entender por qué funcionan o no nuestros dispositivos. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos al concepto de electricidad estática. Cuando los electrones están sobre una superficie y no se mueven, se llama electricidad estática. Nosotros podemos sentir eso. Si, por ejemplo, te frotas un globo en el cabello, va a generar un campo eléctrico. Cuando la electricidad, cuando los electrones están estáticos y no se mueven, generan una fuerza porque tienen una polaridad, son negativos. Y bueno, electrones positivos atraen electrones negativos, eso genera un flujo de electrones y eso es más o menos lo que pasa cuando cae un rayo. Una parte de la atmósfera y la Tierra tienen un desbalance y cuando ese desbalance se rompe la resistencia del aire, bueno, circula. Ahora, el campo eléctrico tiene aplicaciones en los componentes electrónicos. Por ejemplo, el sensor touch, el sensor capacitivo touch, se basa en medir este fenómeno. Cuando te acercas el globo cargado a la piel, puedes sentir cómo te mueve los vellos de la piel. Entonces, puede que haya un efecto cuando lo toques o cuando toques algo metálico. Seguramente les pasa que van caminando y tocan a alguien y les da toques. Cuando ustedes caminan van generando electricidad estática. Entonces, cuando tocan a alguien, el desbalance permite que circulen para que la carga de tú y la persona que tocaste se equilibre, ¿vale? Entonces, este fenómeno también se utiliza, por ejemplo, para medir, para hacer que otras cosas touch funcionen. Seguramente habrán visto estos videos donde tocan con frutas. Está relacionado, no es exactamente este mismo efecto, pero está relacionado, ¿vale?
Ahora, cuando hay electricidad estática, eso se le llama campo eléctrico, ¿vale? Porque están todos acomodados sin moverse. Cuando se mueven, puede que sucedan dos cosas. Si se mueven los electrones a través de un conductor, se les llama corriente eléctrica. Si se mueven en el aire o en el vacío, se puede generar un campo magnético, ¿vale? Dependiendo de la forma, o sea, si se mueven en un solo sentido, puede que se llame corriente directa. Si se mueven en varios sentidos, puede que se llamen corriente alterna. Y si se mueven no en un conductor, sino a través de otro medio, se puede considerar un campo magnético, ¿vale? Vamos a estar hablando de estos conceptos más adelante. ¿Qué más? Aquí está la parte donde nos dicen todo eso. ¿Qué más? Órbita, electrón. Bueno, electrones que faltan. Por ejemplo, es importante que tú sepas que generas electricidad estática cuando te mueves. También hay cosas que te hacen más propenso a generar electricidad estática. Si tú utilizas ropa sintética o tienes seco el cabello, eso puede hacer que se genere electricidad estática. Muchos de los componentes electrónicos son sensibles a la electricidad estática. Eso puede provocar que se dañen. Entonces, un buen consejo es tratar de evitar telas sintéticas cuando estás trabajando con electrónica. Por ejemplo, que tu mesa sea de plástico, mala idea. Estas mesas que se doblan, que son de plástico, que son blancas, que son horribles, malas para trabajar con electrónica. Sillas como esta que tienen el material de plástico son malas porque conforme te estás moviendo generas estática. Consejo, toquen algo metálico. En este caso el chasis de la computadora es metálico y me ayuda a descargarme. Yo lo toco con la parte de afuera de la mano para que el toque que me da no me duela tanto, porque si lo toco, me he dado cuenta que si lo toco con la parte de adentro, como que es más fácil que me duela o que se jale mi mano. Eso está relacionado con los principios de cómo funcionan los músculos y puede estar relacionado con los estimuladores musculares, por ejemplo, las máquinas de toques, o con los sensores musculares, ¿vale? El cuerpo humano es una máquina eléctrica y puede dañarse, ¿vale? Entonces, esa parte es súper importante de tener en mente. Electrones perdidos por fricción mecánica, luz, calor, reacciones químicas, etcétera, pueden provocar que esto suceda. Estas causas, these causes the surface esto provoca que las superficies se carguen positivas. Cuando tú frotas el globo en tu cabello, esa fricción mecánica es suficiente para sacarle los electrones a la materia del globo. Entonces, el globo se carga positivamente porque la materia del globo tiene menos electrones, entonces por eso se siente la fuerza, y posiblemente los electrones se quedaron en alguna parte de tu cabello o circularon hacia el aire o hacia otras partes de tu cuerpo, ¿vale? Entonces aquí explica un poco cómo generé ese efecto. Entonces vamos a la siguiente página. Electricidad estática. Aquí vamos a poner el concepto. La electricidad estática está relacionada con el fenómeno de campo eléctrico. ¿Vale? Dice, tú generas estática cada vez que caminas a través de la alfombra. Jalas la cinta del Yurex, o te quitas la ropa y las pones a secar, o si están más secas, que eso lo va cambiando. Muchas veces no te das cuenta hasta que el aire es seco y tocas a alguien y te da toques, ¿vale? Entonces están aquí mencionan los experimentos de secundaria. No sé ahorita a qué nivel lo van a dar, pero por ejemplo yo fui a una secundaria técnica y había un laboratorio de física y nos enseñaban esto. Si alguna vez ustedes vieron, por ejemplo, Big Man, no sé si ahorita hay series modernas que expliquen todo eso, hacen los experimentos y toman, por ejemplo, una barra de
de acrílico y la frotan contra la lana, y si acercas la barra a otra cosa, por ejemplo a un chorro de agua, el chorro de agua se mueve. El chorro de agua se mueve porque la molécula del agua es una molécula polar. Eso significa que tiene su núcleo, su oxígeno, y a un lado sus hidrógenos. Entonces el oxígeno tiene más electrones que los hidrógenos, y eso hace que si tú pones el oxígeno de un lado y los hidrógenos del otro, se polarice. Por eso es una molécula polar, porque no tiene la misma carga a todo alrededor, sino que de un lado es más positiva que el otro. Entonces eso hace que sea sensible a campos eléctricos y también ayuda a que el agua conduzca la electricidad, ¿vale? Entonces seguramente también han visto videos de gatos que se les pegan las bolitas de unicel en el pelo. Es por el mismo efecto de la electricidad estática. La electricidad estática tiene mucha fuerza, ¿vale? Y esta fuerza es lo que permite sostener todo el peso de las bolitas de unicel en el pelo del gato. Esto es impresionante porque los electrones son muy pequeñitos. De hecho, hay un chiste que se llama ¿qué es un cronón? Están dos personas en un taxi y una le pregunta al otro ¿qué es un cronón? Y le responde el compañero: el cronón es la cantidad de tiempo que toma un fotón en avanzar la distancia de el diámetro de un electrón. Que es el hecho de que esa es la respuesta de que es un cronón. Y el taxista le dice: no, un cronón es la cantidad de tiempo que tarda el de atrás en apretar el claxon desde que el semáforo pasa de rojo a verde. Entonces, bueno, espero que se haya entendido el chiste de física. Allá sí lo entendieron. Y bueno, no lo voy a explicar. Debe estar por ahí la explicación en internet, pero es gracioso. Está este otro efecto donde te pasas el cepillo al cabello, lo cargas de electricidad estática, y hay dos bolitas de unicel, y si se lo acercas, se van como repeliendo o atrayendo, y esto demuestra que cargas iguales se repelen y que cargas diferentes se atraen. Por ejemplo, en este ejemplo, un segundo, aquí está. En este dibujito te va mostrando cómo si tú acercas un peine a las dos bolitas, el peine está cargado negativamente porque se le pegan los electrones. Entonces, cuando tú se lo acercas a las bolitas, ya sea de aluminio o de unicel, estas se impregnan del campo eléctrico que está por ahí, almacenado, inmóvil, alrededor del peine, y estas se repelen, se separan porque están colgadas. Pero si aún le acercas el peine que está cargado con electrones, por lo tanto es negativo, y la barra de acrílico o la barra de cristal en este caso, que es positivo, se van a atraer. Ahora, ¿cómo sé que uno es positivo y el otro es negativo? Esa no me la sé. Aquí lo explica, ahí está el libro. Pero lo que sí me acuerdo es que en las clases de física cuántica nos dijeron que nosotros decidimos ponerle negativo y positivo por una convención, así como por algún motivo todos nos pusimos de acuerdo para que los electrones fueran negativos, y que sí hay un análisis y experimentos para determinar si un material tiene menos electrones, como en este caso el peine, o si tiene más electrones como el peine o menos electrones como la barra de cristal de este ejemplo. Ahora, este tipo de cosas, ¿cómo la pueden encontrar? Porque yo sé que está un poco jodido entender las explicaciones así con los dibujitos. Si ustedes se van a YouTube y le ponen experimentos de electricidad estática, se van a encontrar muchos ejemplos, ¿vale? Y aquí ya depende de si lo vieron en la escuela, de si pusieron atención, o de si desean echarse otras horas de ver varios videos de estos para entenderlo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Es importante entenderlo porque aquí estamos hablando de polaridad. Positivo con positivo se repelen, negativo con negativo se repelen, positivo y negativo se atraen, ¿vale? Entonces, van a ver que
y conforme ustedes, no sé si son artistas o lo van a hacer, que hay varias obras de arte que están basadas en este principio. Yo recuerdo uno que se llama Gran Positivo, de una chica que no me acuerdo cómo se apellida, pero que es Viviana, y trataba de mostrar cómo una bacteria que tiene una carga positiva se coloraba de forma diferente porque atraía la pintura. No lo recuerdo con claridad, pero era bioarte y estaba por completo basado en esto, ¿vale? En la siguiente página viene cómo generar... no creo que esto es hasta... Sí, es más adelante. Por aquí viene cómo generar electricidad con un limón o con una papa o con otros líquidos. Y eso está basado en esto, ¿vale? Otra cosa que es importante saber con respecto a la polaridad es que nos pone en la mente el concepto de positivo y negativo, y más adelante, cuando queramos aprender a conectar nuestros componentes, vamos a entender en qué caso tenemos que conectar positivo con negativo, por ejemplo en una pila, para sumar sus voltajes, o en qué caso tenemos que conectar todos los positivos juntos y todos los negativos juntos. Por ejemplo, para conectar múltiples LEDs, si yo tengo dos cables y quiero ponerles 10 LEDs, todos los positivos tienen que ir juntos para que todos tomen electricidad positiva por esa patita y todos tomen electricidad negativa por esa patita, ¿vale? Esto también es importante porque en este movimiento, en esta separación por las cargas, vamos a fundamentar la idea de corriente. ¿Cómo es que la electricidad empieza a circular? El ejemplo que nos pusieron en la escuela, muy malo por cierto, es: imagínate un electrón en el vacío, solito en el espacio, no hay nada alrededor, y un protón en el espacio, ¿vale? Estos, aunque estén al otro lado del universo, se van a atraer, ¿vale? Tal vez al otro lado del universo es una exageración, pero se atraen. Entonces, el positivo jala al negativo y el negativo jala al positivo. Entonces, ¿cómo podemos entender esto en un concepto práctico? Mi batería va a tener un positivo y un negativo. Cuando yo ponga un cable o un circuito entre esas dos terminales, esa diferencia de que uno es positivo y el otro negativo va a hacer que empiece a circular, ya sea que el positivo jale al negativo o que el negativo jale al positivo. Y dependiendo de cuál sea el que jale electrones, es cuando tú vas a tener volts positivos o volts negativos. Existe corriente positiva y corriente negativa. ¿En qué casos uso corriente positiva? Bueno, cuando alimento un Arduino, por ejemplo, cuando prendo un LED. ¿En qué caso ocupo corriente negativa? Por ejemplo, cuando trato de manejar audio. Muchos amplificadores de audio se van a encontrar que tienen fuentes simétricas. Eso significa que tienen una fuente que pide un voltaje positivo y un voltaje negativo para poder generar un movimiento muy particular para que la bocina pueda generar el tipo de audio que necesita. Por eso llegaremos a verlo más adelante cuando hablemos de señales. Aquí está este último ejemplo, también es de la escuela. Pones un frasquito con una lámina de aluminio o de oro. El punto es que sea una lámina conductora de un material súper delgadito, colgada de un alambre. Este alambre tiene que ser conductor, no puede tener aislante a su alrededor. Y cuando tú le acercas el peine o la barra de cristal o de acrílico que tiene una carga o completamente positiva o completamente negativa, esta carga, esta electricidad estática va a estar alrededor de la barra del conductor y va a llegar a la laminilla, y como está cargada de la misma carga, de los mismos valores, se va a atraer o repeler. Es básicamente el mismo que el de las bolitas que se separan, ¿vale? Entonces, aquí esto significa que podemos entender el fenómeno de la polaridad como algo que nos permite saber cómo vamos a conectar nuestros componentes. Ahí está, más o menos, close enough. Después, conductores
y aislantes. Bien, ahora, todos los materiales, toda la materia está hecha de átomos. Todos los átomos tienen electrones y protones y neutrones. No todos los elementos conducen. Yo voy a tener elementos conductores, elementos aislantes o no conductores y elementos semiconductores, ¿vale? ¿Qué es un elemento conductor? Es un elemento en estado sólido que permite el paso de la corriente a través de sí mismo. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. En el experimento anterior, si yo le acerco la barra cargada al alambrito que sostiene la laminilla, se ve el fenómeno de que se va abriendo. Pero si yo le pongo un cable y lo pongo lejos, y a la punta de ese cable, como se ve aquí, le paso la barra cargada, va a suceder lo mismo, porque los electrones circulan a través de ese conductor, ¿vale? Entonces, es un poco para mí complicado de explicar el concepto de conductor porque se me hace muy obvio, pero bueno, podemos pensar en los metales. Ahora, es aquí donde viene la parte interesante, donde voy mucho más allá del libro. ¿Qué es un elemento sólido? En mecánica cuántica y en química nos explicaron que solid molecular structure, estructura molecular sólida. Un sólido no es un objeto que tiene una forma y que lo podemos agarrar así como tal, sino que, muy bien, a pesar, esto que está aquí en mi mano, que es una taza, no es un sólido. Este es un cerámico, que son varios líquidos, ¿cómo se llama? Solidificados, que están apretados y por eso tienen una forma definida. En realidad, un metal o un sólido es un cristal. Un cristal es cuando las moléculas en el interior de la estructura atómica o de la estructura molecular están ordenadas, cualquiera que sea su orden. Entonces, aquí hay ejemplos de metales y de sus estructuras metálicas, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a algo súper interesante que no voy a ver y que espero jamás tener que trabajar otra vez de forma académica, que es que dependiendo de cómo estén acomodados estos moléculas o estos átomos, este cristal tiene alotropías o distintas formas y esto me da estructuras cristálicas. Y estas estructuras cristálicas me permiten determinar qué tan conductor o qué tan no conductor un elemento es o un compuesto es. Y esto es muy interesante porque esto nos va a llevar a la idea de semiconductores. Un conductor es un sólido, por lo tanto es un cristal, o tiene que ser un cristal para ser un sólido. Entonces, en estructuras ordenadas como esta, en la gran mayoría es muy fácil que los electrones circulen, ¿vale? Como que va pasando por ahí la nube eléctrica o la bolita del electrón, si ustedes quieren. Un no conductor tiende a ser un no sólido, un líquido solidificado, condensado, no me acuerdo cómo se llama, espero no estar equivocándome tanto. El punto es que no tiene una estructura completamente ordenada, repetitiva y periódica. Los polímeros no cuentan, pero su estructura, la forma en la que están acomodadas las cargas y los electrones en este tipo de estructuras. Aquí hay un cristal o un sólido con la estructura moderna, con la representación moderna de los electrones. Esta representación o la forma en la que están los electrones en este cristal es lo que permite que pase o no un electrón. Al no estar ordenado, un aislante, pues básicamente lo para, no circula por ahí, ¿vale? Ahora, ¿por qué es importante que yo conozca este concepto de los cristales? Porque los semiconductores son metales que no conducen en su estado normal, metales en el sentido de que son cristales o que son estructuras moleculares ordenadas, pero que cuando tienen impurezas de forma uniforme y consistente, cuando le pasa la electricidad con mucha fuerza, entonces sí conducen. Es decir, los semiconductores a bajos voltajes no conducen y a altos voltajes sí. Ahora, no he explicado qué es voltaje, ¿vale? No se preocupen, eso sí lo vamos a ver, tal vez, no, creo que va a ser en el siguiente video, ¿vale? Ahora,
para arte. ¿Por qué es importante saber qué es un conductor y qué es un buen conductor? Seguido veo gente que quiere sustituir sus alambres o sus cables por hilo conductor o por tinta conductora. El hilo conductor sí conduce, pero es un mal conductor. No es un mal conductor porque no sea metálico, de hecho es plata y la plata es un gran conductor, pero son muchas fibras y son muy delgadas. Entonces, que estas fibras sean delgadas presenta resistencia, no permite que circule tan fácil la electricidad porque son muy delgadas. Entonces, sí va a conducir, pero no va a ser un buen conductor. Si quieres utilizar hilo conductor, es buena idea en distancias cortas, con poca carga, es decir, con pocas cosas que utilizan poca electricidad. Por ejemplo, 1 o 2 LEDs, no 50, ¿vale? Es mala idea cuando tienes LEDs que brillan mucho. Es mala idea cuando está en un textil, o sea, es contraintuitivo, pero el hilo conductor es mala idea en un textil porque el textil es flexible. Entonces, como son conductores expuestos, si tu textil se dobla y los alambres conductores se tocan, puede generar un cortocircuito. Otro concepto súper interesante del que no he hablado, que voy a hablar más adelante, seguro en el siguiente video. Y el punto es que si se juntan dos cables o dos hilos conductores, puede que tu señal ya no sea la correcta o que ya no mande la electricidad como la tiene que mandar. Te pongo un ejemplo. Si quieres prender un LED, necesitas mandarle la patita de tierra o GND y el positivo. Entonces, si pasas dos hilos juntos, dos hilos conductores juntos y conectas tu LED y tu pila, va a funcionar. Pero si se te dobla el textil y se junta el positivo con el negativo, va a ser un corto. El corto básicamente es como que trata de pasar mucha corriente y se calienta mucho porque no hay suficiente resistencia. Tendrá sentido en el siguiente video. Y eso genera temperatura y eso puede provocar que tu textil con hilo conductor se queme. Funciona muy bien en estructuras rígidas que no se va a doblar, ¿vale? Funciona muy mal en cosas que están expuestas al agua. Entonces, por eso es importante conocer esta cualidad de conductor hasta ese grado. ¿Qué otra cosa está relacionada? Conductores, no conductores. No conductores y conductores. Muchas veces, bueno, no estoy muy seguro de por qué, pero el 80% de los artistas que conozco y que he visto les gusta usar las Mac. No voy a ponerme a discutir si es bueno o mal sistema operativo. Lo que me voy a poner a discutir es que las Mac todas son de aluminio. Entonces me ha tocado ver gente que pone sus circuitos o su Arduino sobre la carcasa de la laptop Mac, la cual es conductora. Entonces hace corto y se puede dañar el Arduino o se puede dañar tu fuente. En este caso generalmente es el USB, o le puedes sacar un chispazo y hacerle un cráter a tu carcasa de aluminio. Entonces también hay muchas computadoras, laptop, PC que tienen cubierta de aluminio, pero son mucho menos. Entonces debes tener en mente todo el tiempo que los conductores a tu alrededor son importantes. También he visto gente trabajar en mesas metálicas que apenas tienen pintura con sus circuitos expuestos. Entonces eso es un riesgo, ¿vale? ¿Qué otra cosa? No me ha tocado a nadie tratar de utilizar no conductores como conductores. Pero otra cosa importante, ¿se acuerdan lo que les dije de que no le puedes poner una caja metálica a un circuito que tiene Wi-Fi adentro? No solamente se extiende a eso, sino que a veces lo pintan con pinturas o barnices a base de plomo, y el plomo es un metal, entonces también es como si fuera un espejo y no permite que entre o salga la señal de Wi-Fi. O algunas brillantinas están hechas a base de metales, o lo ponen en una caja de cartón Tetra Pak. El problema es que el Tetra Pak es un laminado, es plástico, aluminio y cartón. Entonces lo ven por fuera de cartón y dicen, ¿pero por qué no funciona? Bueno, porque por dentro tiene una capa de aluminio que está impidiendo que eso pase, que una señal electromagnética pase. Entonces, aislantes usualmente dejan pasar
ondas electromagnéticas, los conductores no. Un conductor tiende a atrapar las ondas electromagnéticas, por eso se considera un espejo, porque toca y ahí se queda o la refleja. No permite que pase de un plano al otro, es complicado, lo voy a explicar más adelante. ¿Qué otra cosa? Tiene mucho tiempo que no hablaba tanto tiempo tan seguido en voz alta. Voy a hablar más bajito porque ya me estoy ahogando. Y aquí llegamos al concepto de corriente eléctrica. Consideramos corriente eléctrica cuando un conjunto de conductores un conjunto de electrones circulan a través de un conductor. Eso lo podemos entender como los alambres, ¿vale? Alambre o cable. Un alambre es un solo filamento, un cable son varios filamentos delgaditos. Entonces, digamos que aquí adentro de mi cargador hay un alambre y cuando lo conecto, la electricidad circula de la corriente eléctrica de mi clavija hacia mi barrel jack, ¿vale? Entonces, cuando pasa, esa corriente se convierte en una corriente. Hay dos tipos de corriente directa y corriente alterna. Voy a llegar a eso. Después, este tipo de conductores, este tipo de cables, están aislados, están cubiertos con un aislante. ¿Por qué? Porque adentro de este cable pasan en realidad dos, el positivo y el negativo. Y debo tenerlos separados en su interior para que no se junten y no hagan cortocircuito, para que no saque un chispazo. Y adicionalmente los cubro para que no se oxide. Los buenos conductores, como el cobre, tienden a oxidarse, se les pega el oxígeno de la atmósfera y ya no son tan buenos conductores. Otros materiales preciosos como el aluminio, la plata y el oro no se oxidan tan fácil, entonces por eso son caros. El cobre es más barato porque es más abundante, no es tan buen conductor y se oxida, lo cual hace caro el tratamiento o su uso. Cuando trabajemos con circuitos, vamos a trabajar con alambre de conexión, que es el alambre calibre 22, que es de cobre, y con jumpers. Los jumpers son cables. El alambre es alambre, como te dije, el cable son varios filamentos delgaditos, eso lo hace muy frágil, aunque muy flexible, y el alambre es grueso y permite mejor el paso de la corriente. Ahora, conforme avancemos nos vamos a dar cuenta que esto depende de la frecuencia. Llegaremos al concepto de onda, al concepto de señal y por lo tanto al concepto de frecuencia, y nos daremos cuenta que es distinto conducir una frecuencia baja que conducir una frecuencia alta. A frecuencias altas, manejar todo a frecuencias altas, es decir, arriba de 1 kHz, hace que todo sea más difícil, porque empieza a participar el efecto capacitivo, el efecto inductivo, que son ruidos que te transforman las señales, y la electricidad ya no va por el centro del conductor, sino que empieza a avanzar por las orillas. Entonces, altas frecuencias van mejor por cables que por alambres, pero bajas frecuencias o corriente directa o altas corrientes van mejor por alambres. Esto es importante en tu obra porque te vas a dar cuenta que no puedes ponerle el alambre calibre 22, es decir, el delgadito, el de proto, para manejar un motor de 240 volts, ¿vale? Porque se deshace o se calienta. No sé si te ha pasado que utilizas tu plancha y se calienta el cable pegado a la clavija. Eso es porque es demasiado delgado y hay mucha resistencia eléctrica, es decir, los electrones van pegando con la materia y lo va calentando. Entonces debes saber eso para igual evitar calentamientos no deseados en tus circuitos electrónicos. Recientemente le di asesoría a alguien que va a utilizar LEDs. Los LEDs también, al convertir electricidad en luz, generan calor. El tema es que ella los va a pegar junto a un biomaterial y este biomaterial es sensible a la temperatura. Y si pasa, creo que de 40 grados se empieza a hacer chiquito. Y si pasa de 60 grados se empieza a hacer grande. Es rarísimo. Entonces aquí ella debe poner unos LEDs que brillen lo suficiente sin calentarse a esas temperaturas y conductores suficientemente largos, suficientemente gruesos para que no generen un calentamiento. Ella quería utilizar hilo conductor. Le dije que no, porque este hilo
puede generar un incremento de temperatura. Y llegamos al campo magnético. Cuando pasa una corriente a través de un alambre, sucede algo muy interesante. A través de este alambre va a haber un campo eléctrico, es decir, va a haber electricidad estática, y va a haber un campo magnético. Si esta corriente es directa, el campo eléctrico va a estar uniforme alrededor del conductor. Pero si esta corriente es alterna, es decir, cambia de positivo a negativo 60 veces por segundo, se va a generar un campo magnético. Y este campo magnético funciona con la ley de la mano derecha, que es como tu dedo gordo es el conductor y el campo magnético son tus otros dedos. Entonces va a haber la dirección del campo magnético va a ser hacia donde van tus dedos, porque ahora el campo magnético es una onda y estas ondas se suman. Por eso una bobina puede levantar el voltaje o puede generar un electroimán y atraer metales ferrosos. Su estructura atómica les permite funcionar como imanes que se atraen. Es que tengo que seleccionar muy bien ahí mis palabras porque no quiero meterme en un concepto que me va a tomar como 1 o 2 horas explicar. El punto es que esto es importante en tu pieza por lo siguiente. Creo que aquí tengo un ejemplo. ¡Ay! Cuando tú haces un circuito, es importante que este circuito considere estos efectos de campo eléctrico y de campo magnético en su construcción, ¿vale? Aquí yo he pegado estos alambritos acá para que la distancia que está entre el cable y la protoboard, que tiene placas metálicas en su interior, sea lo menos posible. Porque si yo dejo todo lleno de jumpers, es decir, haciendo porterías, 1 o 2 cables no es ningún problema. Pero si tengo 10, 20 o 30 cables, el campo magnético o el campo eléctrico que van generando simplemente porque circule corriente a través de esos alambres se puede sumar y puede afectarle mucho a un microchip y sobre todo a estos que tienen Wi-Fi, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo presente en todo momento. Si tú haces circuitos de audio, sobre todo los analógicos, que hay mucha gente que está obsesionada con hacer circuitos de audio analógicos, le afecta porque los chips que están, bueno, este no en particular, pero los circuitos integrados, los amplificadores operacionales y los transistores son placas de semiconductores, son planos en su interior. Entonces un montón de cables pasando encima de ellos puede hacer que se sumen campos eléctricos y campos magnéticos que impiden que funcione correctamente. ¿Y se acuerdan lo que les dije de que las señales eléctricas se vuelven muy difíciles de manejar arriba de 1 kHz? Bueno, ¿qué crees? Que el audio de 1 kHz sí lo podemos escuchar. Y si estás haciendo sintetizadores u osciladores, muy posiblemente estés trabajando hasta los 5 kHz. Entonces eso le va a meter ruido a tu circuito. Ruido es cualquier señal no deseada en nuestros circuitos. Entonces, todo esto simplemente es de saber que la electricidad pasa a través de un cable y que eso es una propiedad inherente a todos los conductores. Aunque tú le pongas un voltaje bajito, ese voltaje, ya sea corriente alterna o corriente directa o una señal de audio o una señal digital, va a generar estos efectos, ¿vale? Por eso, justo por eso hice la introducción a la electrónica antes de hacer el de Arduino, porque necesito poder hacerles así como de ahí está el PDF, porque esto sí afecta en los circuitos, aunque sea a pequeña escala, ¿vale? Y bueno, acá ya llegamos a la parte en la que nos pone el ejemplo. El campo magnético es, por ejemplo, lo que hace que una brújula apunte hacia el norte. La Tierra tiene su propio campo magnético. Si tú pones una aguja imantada flotando en el agua, la parte positiva va a apuntar al sur y la parte negativa va a apuntar al norte, ¿vale?
si tú le acercas un imán, puedes cambiar la dirección de esa brújula. Si ustedes agarran el cable de sus audífonos y se lo ponen a la brújula, en teoría debería cambiar la dirección. Si ustedes agarran el cable del celular mientras lo están cargando, en teoría debería cambiar la dirección de la brújula. Si no pasa, puede ser por lo siguiente. No sé si se acuerdan que en los 90s y 2000s, cuando te iba a llegar una llamada del celular, empezaba a sonar tac, 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 o en tus bocinas. Eso es porque el celular, el protocolo celular, es una onda electromagnética. Y todos los conductores son aislantes. Perdón, todos los conductores pueden ser una antena emisora o una antena receptora de campos electromagnéticos por este principio. ¿Vale? De eso no te vas a librar. Entonces, cuando te llegaba una llamada, la antena de tu celular agarraba un montón de potencia y el campo electromagnético de los tonos que tenía que dar para que tu celular recibiera la llamada se inducían en el alambre de tu bocina, ¿vale? Y por eso lo escuchabas. Entonces, eso es un fenómeno del que no te vas a librar, sobre todo porque ahorita estamos trabajando con microcontroladores que ya tienen Bluetooth y Wi-Fi. ¿Y qué crees? El Bluetooth y el Wi-Fi son una onda electromagnética que se va a ver afectado por los cables y los componentes que tú le pongas alrededor, abajo, encima o enfrente a tu microcontrolador. O esos cables o los circuitos alrededor se van a ver afectados por la señal de Wi-Fi, ¿vale? Entonces es súper interesante. Por eso es muy interesante. Por favor, observen esto. De hecho, por eso este microcontrolador tiene esta placa. Esta placa es un escudo electromagnético para que no se le meta el ruido de la antena. No sé si se alcanza a ver ahí que es como una greca. Es para que no se le meta el ruido a los chips que están en su interior. Si alguna vez vieron Soldados de Juguete, el pretexto para no comercializar una nueva tecnología de chips es porque el escudo electromagnético iba a ser muy caro. Bueno, aquí está un chip con escudo electromagnético y disipador. Entonces, siempre tener en mente. Ahora, ¿por qué ya no pasa? ¿Por qué es mucho menos común? Porque ya puedes recibir llamadas sin que en tus audífonos de cable se escuche eso. Bueno, porque nos dimos cuenta de eso. Y ahora la gran mayoría de los audífonos tienen un recubrimiento de teflón. El teflón es un material que funciona como un escudo electromagnético y evita que salga la señal de audio y evita que entre la señal de celular, ¿vale? Entonces, si le pasas el cable de la bocina, el cable de los audífonos, a lo mejor no cambie la dirección de una brújula. Si le pasas el cable de la bocina así, el feo, transparente, rojo y negro, todo pelón, puede que sí lo cambie. Algunos cargadores de mala calidad no están teflonados. Bueno, este en particular no, porque este sí es de buena calidad, pero si por ejemplo te compras uno de estos cables USB de 15 pesos de los chinos, posiblemente no esté teflonado y posiblemente, si pasa suficiente corriente, cambie el campo magnético que percibe una brújula. Entonces, eso existe y es interesante y puede tener algo que ver con por qué funciona o por qué no funciona tu circuito en tu obra de arte y tecnología. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? Aquí te explica, ahí está estorbando mi foto. Aquí te explica el funcionamiento básico de un voltímetro. ¿Cómo se llama el circuito? De Physical Mechanical Motion, Magnetic Compass. Bueno. Si tú hacías, tú mides la corriente con un amperímetro o mides el voltaje con un voltmetro. Si se dan cuenta, no he explicado volts y la diferencia entre voltaje y corriente. Eso va a ser para el siguiente video, porque solamente voy a llegar a la página 13. Tú pasas ese cable que le está circulando
una corriente eléctrica o está circulando electricidad por un electroimán o por un imán que está flotado o móvil. Y cuando pasa esa corriente va cambiando el campo magnético y es así como va moviéndose una aguja. Ahora, esta aguja que es, tal vez aquí se alcanza a apreciar, tal vez habrán visto indicadores como este, pero para quienes son de generaciones más recientes, originalmente las magnitudes eléctricas, originalmente cuando se empezó a descubrir la electricidad o incluso de forma muy popular hasta los 70s, que todavía no estaban popularizados los sistemas de medición digitales, se utilizaban búmetros. Estos aparatos que tienen una agujita que responden a una señal eléctrica son los búmetros. Generalmente los habrás visto como elemento esquemórfico en amplificadores de audio, o tal vez habrás visto amplificadores de audio que tienen este tipo de búmetros. Los medidores de velocidad y nivel de gasolina de los coches antes estaban basados en estos principios. El sensor determinaba a qué distancia estaba la bolita en el flotador, en el tanque de gasolina, y esa distancia se convertía en un voltaje, y si el voltaje era alto estaba lleno el tanque, y si era bajo pues bajaba y se iba hacia el otro lado de la agujita. Estos son búmetros retro, estos son los digitales, pero esta idea de búmetros digitales surge por este dispositivo. Antes se medía así. De hecho, los Macintosh, los amplificadores Macintosh, no sé si los conocen por ahí los audiófilos, todavía los traen, pero no sé si todavía son analógicos o si son digitales. Entonces esto es la agujita de verdad que se está moviendo con el audio. Entonces estos eran los instrumentos originales con los que medíamos una corriente o un voltaje. Aquí le puedo poner analog multimeter, analog voltmeter, un voltímetro analógico. Y aquí puedo observar cómo tiene un búmetro, ¿vale? Entonces, esto se medía originalmente con este efecto electromagnético, que actualmente es digital. Ahorita tengo aquí a la mano mi multímetro. Ya no funciona bajo esos efectos electromagnéticos. Funciona con otros principios, los cuales no voy a explicar porque eso ya nos saca como del scope del arte y la tecnología. Creo que todos esos fenómenos no son precisamente necesarios para entender la parte de Arduino. Si alguna vez me toca por ahí trabajar con algún artista que necesite esos efectos, sí, haré un video en su momento, ¿vale? Entonces, esto es así como lo medimos. Me gustaría mencionarte que se mide el voltaje, la corriente, la resistencia, la potencia y casi todas las características de la electricidad se pueden medir, ¿vale? No todas con un multímetro como este. Por ejemplo, este no me permite tener wattmetro. Para medir la potencia es algo muy, muy, muy interesante. Pero lo puedo calcular de aquí. Alguna vez trabajé en la escuela con un wattmetro analógico y fue una de las prácticas más difíciles que hemos hecho. Pero bueno, hasta aquí voy a terminar este video. En el siguiente video vamos a ver corriente directa, corriente alterna, lo que nos lleva a los conceptos de corriente, voltaje, potencia, resistencia, la ley de Ohm, campos, y los usos de cualquiera de estas, de la corriente alterna y de la corriente directa, cómo generarla, cómo medirla, cómo representarla, cómo entenderla, cómo encauzarla. Aquí vamos a llegar al concepto de circuito electrónico, pulsos, ondas, y el siguiente video se va a quedar hasta ahí, porque el tercer video va a ser de componentes electrónicos. Esto se ve bastante intenso.
Si pasa de la hora, yo creo que lo voy a partir en más videos, ¿vale? Pero bueno, en el próximo video empezaremos de la página 14 y vamos a tomar nuestras notas. Podemos entender el fenómeno de la polaridad como algo relacionado a positivo y negativo. Vamos a recopilar. El flujo de la electricidad, el flujo de los electrones, se llama corriente eléctrica. Muchas veces mencionado como electricidad. ¿Qué más? Cuando una corriente, cuando la electricidad circula a través de un conductor, se genera un campo magnético y un campo eléctrico. Ahí está. Un conductor puede ser una antena emisora o una antena receptora. Más bien cualquier conductor. Vale, más adelante veremos en detalle qué es un campo electromagnético. Ya tengo mis notas del video de hoy. Voy a revisar mi repositorio. Voy a hacer mi commit registrando estos cambios. Parte 1 de electricidad. Hago mi commit para registrar mis cambios. Si no sabes qué es esto, regrésate al video de control de versiones. Explico por qué es importante guardar el registro de todo lo que vamos haciendo para que lo tengas tú y tu yo del futuro. Y para que también nos acostumbremos a hacer proyectos para que sean leídos por otros, porque un proyecto solamente es tan útil como su documentación. Y hago el push para registrarlo en línea, y en este momento ustedes ya tienen actualizada esta nota, que como les mencioné al principio no les voy a compartir el enlace porque la idea es que ustedes vayan a GitHub y busquen mi perfil, que aprendan a buscar. Esto es sobre todo para superar el trauma de que en muchas de mis clases mis alumnos a los 2 meses de estar utilizando el GitHub todos los días me decían: profe, me pasa el enlace, y alguna vez me regañaron porque les dije que no, que tenían que buscarlo, que ya se los había pasado como 25 veces y me mandaron a regañar, que no le podía decir que no a los alumnos. Y es así como de: pero tengo que decirles que no, les estoy haciendo daño si les digo que no. Entonces busca el pelo en GitHub, y aquí está Open Source para Arte y Tecnología, y en este caso ya está respaldado la nota de electrónica básica con lo que hemos escrito y deducido de la clase del día de hoy. Entonces, bien, con esto cierro. Así van a ser los siguientes videos. Son videos full detalle, por completo referencias, todo el contexto que puedo, porque ya me cansé de explicarlo en todas mis asesorías. Y hacer esto una y otra vez en las clases es algo que mata el alma. Entonces, mejor lo explico para todos, ¿vale? Y gratis, por eso lo de Open Source. Comenta tus dudas, si tienen muchos comentarios o las dudas son consistentes. Estaré pronto revisando esas dudas para que complete la información que está ahí, o lo iré mencionando en los siguientes videos. Algo muy importante de estos videos es que no está limitado las referencias a todo lo voy a ver en ese video. Si más adelante vemos algún fenómeno o alguna pieza o alguna petición común que me piden de arte y tecnología relacionada con esto, ahí lo voy a mencionar. Entonces tendrás que ver todos mis videos. Y bueno, ya para cerrar, tengo un coffee. Donen para que pueda comprarme los vestidos de cumpleaños.
Y bueno, yo soy Hugo Scalpelo. Suscríbete, compártelo con otros artistas que estén interesados en hacer arte y tecnología o cosas relacionadas con electrónica. Estamos en electrónica básica. Estamos empezando desde cero con electricidad. Entonces, para quienes lo vieron completo, espero que se den cuenta como todo lo que podemos aplicar a nuestros circuitos, incluso antes de llegar al concepto de corriente continua, sino de los meros principios de qué es la electricidad. Entonces también por eso quería hacer esta aportación y sobre todo hacerla en español, ¿vale? Que en inglés hay un montón de videos mal encaminados o no orientados a arte y tecnología, y bueno, es aquí donde creo que más puedo apoyar. Y bueno, hasta luego, nos vemos en el siguiente video. Espero que la próxima vez no haga tanto calor o que me tarde menos de 1 hora 15.